sí es el turno de Gastón Rodríguez Tobrón, que nos va a hablar sobre plantas nativas y mariposas a lo largo del año. Gastón, desde el 2005, trabaja en el vivero de las plantas nativas del Parque Natural Municipal Ribera Norte, Acasuso en San Isidro. Es un vivero que produce más de 200 especies de plantas nativas, forma voluntarios y brinda educación ambiental a instituciones educativas, como la Escuela Especial Nuestra Luz. También es ingeniero industrial con especialización en ingeniería ambiental y forma parte del grupo de árboles nativos de aves argentinas. La presentación hace un recorrido a lo largo del año de las plantas nativas que más interacciones muestran con las mariposas en la región. Se mencionan plantas que atraen a las mariposas por sus flores, especies nectaríferas y por ser plantas nutricias de las mariposas que con frecuencia se encuentran en Buenos Aires y alrededores. La información se basa en observaciones personales realizadas a lo largo de años en el vivero de plantas nativas del Parque Natural Municipal Ribera Norte y en áreas naturales cercanas, en registros fotográficos personales y en la base de datos en la plataforma de Ciencia Ciudadana y Naturalist. ¿Algo más? Todo suyo. Bueno, gracias. Bueno, ya en la introducción ya vieron, bueno, yo trabajo en el vivero de plantas nativas y gran parte de lo que voy a mostrar son observaciones mías de allí, de estar en contacto. Yo no soy especialista en mariposas, pero tengo experiencia en cultivar plantas nativas desde hace unos años. No sé si me escuchan. Hola, a ver, hay un cable acá medio. Sí. Acá hay un cable medio. ¿Cómo? Hola, hola. Sí. Hola, si no. Está bien. ¿Sí? Si no. Sí, sí, parece que sí. Bueno, vamos adelante. Vamos a empezar por agosto. ¿Por qué por agosto? Bueno, porque estamos en el hemisferio sur y la verdad que es como que el año de las mariposas empieza en agosto acá. Porque, bueno, julio es el año más frío del año, es el mes más frío del año, junio es el más oscuro y realmente no se ven muchas mariposas, y en cambio hacia fines de agosto empiezan a verse mariposas, principalmente por esta especie, por lo menos en el lugar donde yo trabajo, ¿no? Que es el Trixis prestans o tabaquillo de monte. Es una planta que es un arbusto que atrae a las mariposas más que nada por sus flores. Después la siguiente. Y acá puse una foto de una planta que en realidad no está siempre en agosto. Esto depende de cómo esté el tiempo ese año. Y depende del lugar. Por ejemplo, donde yo trabajo, las Pilia silfioides nunca tiene flores en agosto, siempre está como descansando la planta un poco, pero en lugares más urbanos, en donde, bueno, el efecto de la isla de calor de la ciudad, o en inviernos muy benignos, esta planta puede estar con flores y es una de las plantas que atraen mariposas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a septiembre. Acá tenemos la lantana megapotámica, que también atrae a las mariposas por sus flores. Las atrae porque las mariposas adultas se alimentan de néctar y estas flores les ofrecen néctar, ¿no? La siguiente, esto, bueno, Cirtosimura scorpioides. Esta es una especie que es de la familia de las compuestas, de las asteráceas. También atrae a las mariposas por las flores. Y esta especie tiene digamos, lo que he observado con esta especie es que si está a pleno sol, empieza a florecer antes, empieza a florecer en agosto. Pero cuando está con un poquito de sombra, empieza en septiembre y después continúa. O sea, durante el verano y hasta incluso una parte del otoño puede tener flores. Otras plantas no, por ejemplo el tabaquillo de monte que vimos antes, el Trixis prestans, esa no florece durante agosto y una parte de septiembre, desde fines de agosto hasta principios de septiembre, después fructifica y ya no florece más. Bueno, octubre.
Acá tenemos la primera Baccharis, que florece durante el año empezando lo de agosto, ¿no? Hay muchas especies de Baccharis, algunas atraen muchísimos polinizadores, incluyendo mariposas. Esta tal vez no es la que más atraiga, pero es la que arranca, digamos. Una característica, bueno, las Baccharis muchas veces se conocen como chilcas, otras se conocen como carquejas o como carquejilla. En el caso de esta particularmente se le dice carquejilla. Es una planta que no tiene hojas cuando es adulta, y solamente tiene los tallos, que son verdes y que además tienen unas alas, un par de alas opuestas. Esa es la característica que la distingue a esta carquejilla. Y una cosa que observamos en todas las Baccharis de esta región, por lo menos, es que son dioicas. O sea, hay plantas que tienen solamente flores masculinas y otras que solamente tienen flores femeninas. En este caso vemos, bueno, acá en la foto principal tenemos las flores femeninas, es una planta con flores femeninas, y acá chiquito vemos las flores, los capítulos con flores masculinas. Bueno, y también en este mes empiezan las verbenas, que las verbenas, esta es la verbena bonariensis, después la siguiente imagen tenemos verbena intermedia, ahí está. Estas también son especies que son nectaríferas, o sea, atraen a las adultas porque se alimentan del néctar de estas flores. Y la siguiente es una glandularia. Hay varias especies de glandularias aquí, también que en general empiezan a florecer así de las primeras en primavera. Y también son nectaríferas y son de la familia de las verbenas. Antes de hecho se clasificaban como verbenas. Y bueno, esta es la primera especie que no es nectarífera. O sea, puede aparecer alguna mariposa en las flores de Burukuyá, pero en realidad las flores estas están más bien atraen a los abejorros. De hecho, toda esta especie de pelos radiales están hechos, digamos, para que el abejorro camine sobre eso de vueltas y que en su espalda, digamos, por decirlo de alguna forma, bueno, toque acá que está el polen en las anteras y después lo deposite en los estigmas. Pero esta planta atrae mucho a las mariposas porque es hospedera de varias especies, entre ellas de la mariposa más común de Buenos Aires, que es la espejitos, la mariposa espejitos. Entonces esta es una planta hospedera de orugas, de esta especie y de otras especies, pero esta es la más común por lejos, ¿no? Bueno, en noviembre ya hay más especies todavía, muchas más. Esta es otra especie de pasiflora la otra era una pasiflora caerulia, esta pasiflora mísera, que también es nativa de acá, es mucho más rara, es mucho más difícil de ver, pero también es hospedera de mariposas. Y acá tenemos de orugas, ¿no? Y acá tenemos otras plantas, pues vamos a ver 3 aristoloquias que son hospederas de otras mariposas, en este caso de mariposas del género Batus. Esta es una borde de oro, Batus polidamas, que bueno, y estas son las orugas, que son así gorditas. Y las flores, en este caso, no atraen mariposas nunca, que yo sepa, nunca vi una mariposa. Lo que atraen son moscas. Igual no es que se le vaya a llenar de moscas el jardín por tener esto, porque son unas mosquitas muy chiquitas que es muy difícil verlas. Pero bueno, está diseñada para atrapar a las moscas, tenerlas allí hasta el día siguiente, después las libera y van a polinizar otras flores, digamos. Ese es el mecanismo. Entonces vamos a ver, bueno, esta es otra especie de aquí, de Aristoloquia triangularis. La anterior era una planta rastrera, esta es una trepadora, como son la mayoría de las aristoloquias. Y acá vemos las orugas y a la mariposa de otra especie, pero que es del mismo género, es una Batus, no me acuerdo qué Batus es, pero esta es la sí. Bueno, ahí está la mariposa borde de jade.
Bueno. Y esta es otra aristoloquia, la Aristoloquia trilobata, que también, bueno, es nutricia de orugas, o sea, hospedera. Y bueno, en este mes aparecen los cenecios, la mayoría de los cenecios florecen en este mes. Este es el Senecio crassiflorus, que en realidad no es tan de acá, o sea, aparece en los arenales de Martín García, por ejemplo, también en algunos lugares del sur de Entre Ríos y en la costa atlántica. Estas fotos están sacadas en la costa atlántica, en Mar de Ajó. Y acá en los cenecios vienen un montón de mariposas. Una característica del cenecio es que esta floración es bastante puntual, o sea, florece y después ya durante algunas semanas y después ya no vuelve a florecer en el año. Acá tenemos el Senecio brasiliensis, que este sí es más de acá, que a veces está en lugares ribereños, al borde, puede estar al borde de cursos de agua, también en terrenos modificados aparece. También aparece en terrenos modificados, el Senecio heterophorus, a veces en terrenos inundables incluso. Y ya, ahí terminamos con los cenecios. Y acá tenemos el sunchillo, Pastalia glauca, antes era Wedelia glauca, que bueno, fíjense que muchas son asteráceas, ¿no? Hasta ahora la mayor parte de lo que vimos, sobre todo de las plantas que atraen a las adultas para alimentarse, muchísimas son asteráceas, la mayoría, y también hay muchas verbenas, verbenáceas, de la familia de las verbenas, y esto, bueno, tiene que ver con la coevolución, ¿no? Y una característica que tienen estas dos familias es que tienen muchas flores reunidas en una inflorescencia, muchas flores chiquitas reunidas, y aparentemente eso le gusta a las mariposas, les resulta, no sé, conveniente o atractivo por alguna razón. Acá tenemos de otra familia, estas son apiáceas, que por acá hay cerca de la entrada justamente está esta planta, es el Eryngium serra, y hay también otro Eryngium ahí de pastizal, y bueno, también atrae mariposas. Fíjense que, bueno, la foto no es muy buena, pero la saqué hace poquito. Acá hay un par de perezosas y había muchas más mariposas. Y acá vemos el detalle de las inflorescencias, que en realidad estos son florcitas muy chiquititas, ¿no? Estamos con... Y en este mes también es cuando ya están bastante grandes las orugas de la bandera argentina, y la principal planta de la que se alimentan las orugas de bandera argentina, que en realidad son como 5 plantas, las 4 o 5 plantas, pero la más común, la que más aparece en estas orugas es en el coronillo, la Scotia buxifolia. Y bueno, en esta época se suelen ver las orugas ya bien grandes, y se ven todos esto, porque las orugas son gregarias, o sea, se reúnen durante el día para descansar así, formando como una especie de racimos. Y bueno, vamos a la siguiente. Y bueno, esta es otra de las compuestas que florece más o menos a partir de noviembre y siguen. Muchas de estas especies no tienen una floración puntual, sino que empiezan a florecer en un determinado mes y después siguen hasta que las condiciones sean favorables para que sigan floreciendo. De pronto en un invierno muy benigno pueden seguir floreciendo en el invierno, en otros inviernos cortan antes. Ahora la siguiente, diciembre. Bueno, acá tenemos otra planta que es hospedera de orugas. Es la Asclepias nativa. Es muy común que se cultive la Asclepias curasábica, y es mucho más conocida, de hecho, que suele tener flores naranja, rojo, hay otras que son amarillas, pero esta es la especie nativa, que es un poco más difícil de cultivar que la exótica, además en invierno desaparece.
pero bueno, es la especie de acá, y no sabemos qué consecuencias puede tener para las monarcas utilizar una especie que no es de acá, ¿no? Y para el ambiente en general. Y bueno, acá tenemos las orugas, que son muy características, muy llamativas, y bueno, esta es la monarca, ¿no? Vamos a la siguiente, que es otra especie de la misma familia, es también una Apocynacia, como la anterior, que también es hospedera de las orugas de la monarca, del Oxypetalon solanoides. Y acá, bueno, acá tenemos una de las 4 especies de Tassi que hay acá en esta región, en los alrededores de Buenos Aires. La Araugia angustifolia, que es de los Tassis, yo creo que es el que más atrae también a las monarcas para poner los huevos. Acá tenemos una foto de una mariposa espejitos, y yo creo que esta flor es de Araugia sericífera y que esta mariposa está atrapada en el Araugia sericífera, porque con esa especie de Tassi, no con la Araugia angustifolia, pero con la Araugia sericífera, ocurre que la espiritrompa le queda atrapada por la flor. Y bueno, y si no se logra liberar, o si uno no la libera, la mariposa muere ahí. Es medio hay como un método para liberarlas, que alguna vez las he liberado, pero bueno, tenemos ese problema con esa planta, que sirve para sacar fotos, pero bueno, es un poco cruel. Bueno, acá tenemos una especie de Heliotropium, yo creo que casi seguro es el Heliotropium amplexicaule, que es la especie que se usó para ilustrar el congreso. ¿Vieron esta también? Acá tenemos, bueno, eso es de otra familia, ¿no? Estos son Boragináceas. Pero también tenemos lo mismo, flores chiquitas reunidas en inflorescencias, muchas flores chiquitas juntas, y atraen mucho a los picaflores, a las mariposas. Acá tenemos otra Baccharis, que esta es una Baccharis que de las que más atrae a todo tipo de polinizadores, incluyendo mariposas. Es le llaman chilquilla porque es como una chilca pero bajita. Acá hay también, en los canteros de acá las he visto, y bueno, atrae muchísimo esto. Pasémosla. Bueno, Cromolaena ibifolia, yo creo que esta es la primera de la tribu de los Eupatorium que vemos. Estas también son un montón de especies que hay en Buenos Aires, y atraen mucho a las mariposas, también a las adultas, para alimentarse. Vamos a la siguiente. Esta también es de la misma tribu, pero es un poco distinta. Es una planta de lugares húmedos, suele crecer por ejemplo, en el matorral ribereño del Río de la Plata. Gymnocaronis espilantoides le llaman jazmín de bañado, porque es muy perfumada, las flores muy perfumadas. Y algo que yo no sé si es común o existe en otros pares de planta mariposa, que es que las adultas de la mariposa monarca se ven muy atraídos por estas flores, mucho más que aparentemente que otras mariposas. Es notable, de hecho en inglés uno de los nombres vulgares que tiene es Monarch Magnet. Yo no sé si existe alguna explicación, cómo es que las atrae. Gymnocaronis espilantoides es Monarch Magnet. Sí. La tenemos y es espectacular, es llena, hemos visto de acá hay monarcas colgadas. Sí, es increíble. En el matorral ribereño, allá en Ribera Norte, cuando están en flor los Gymnocaronis, es bandadas de mariposas monarcas, y es por esta planta. No sé qué explicación tiene, pero porque en general lo que ocurre con las plantas que son nectaríferas es que atraen a muchas especies de mariposas distintas, pero esta es como una cosa bastante específica. Vamos a la próxima, enero. Acá tenemos, nosotros ya habíamos visto el Cirtosimura scorpioides, y esto es otra
planta que es de la misma tribu, que es de la tribu de las Vernonias, que también atrae a las adultas por las flores, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, la Grindelia pulquela, también esta atrae a las adultas. Esta planta puede seguir floreciendo incluso en invierno si es que no hace mucho frío. Y bueno, digamos, próxima. Otra Baccharis, esta es la Baccharis más común, la chilca más, es como un arbusto que suele llegar a 2 metros de altura más o menos. La siguiente, a ver. Campuloclinium macrocephalum, esta a veces le llaman pompón rosado, es también de la tribu del Eupatorium. La siguiente, febrero, bueno. Bueno, otra Coromolaena, también de la tribu del Eupatorium, que atrae también a las adultas principalmente. Y el coronillo, lo volvemos a poner el coronillo porque más o menos en febrero, bueno, como vimos recién, empieza un poco antes, en enero, por lo menos en la Rex, se suelen ver las mariposas bandera argentina que están buscando al coronillo para poner los huevos, ¿no? Y bueno, Baccharis puntulata, este es un arbusto que muchas veces se confunde con la Baccharis salicifolia porque tiene más o menos la misma altura, pero tiene algunas diferencias. Por ejemplo, los capítulos son bastante más grandes, las hojas tienen un aserrado a lo largo son aserradas a lo largo de toda la longitud de la hoja. Y es también como un poco más prolija, un poco más compacta, pero bueno, es bastante parecida. La siguiente, bueno, y esta es la Marcela, Quiroclines atureioides, que esta, bueno, atrae por las flores, pero también es nutricia de un par de orugas, de una de las Vanessa y también de la pavo real. Y es pariente de una serie de plantas que también son importantes para las mariposas, que son los Nafalium y las Damocheta, que no son muy valoradas porque son como que no son muy lindas, digamos, para la mayoría de las personas. Pero bueno, esta es un poco más linda y además es aromática, tiene usos medicinales. A marzo. Bueno, esta Baccharis, la Baccharis tracunculifolia, es la Baccharis más grande, puede llegar como a 4 o 5 metros de altura. Y fíjense que esto que tenemos acá parece un árbol realmente, pero bueno, es un arbusto y tiene el problemita de que vive muy poco, a los pocos años se seca, pero la verdad que es como un arbolito muy lindo. Y también, bueno, atrae adultas. Y esta es la Baccharis trimera, que le llaman carqueja, es la carqueja más común acá en esta zona. Y a ver la siguiente. Y esta es esta yo creo que es la Baccharis que probablemente la que más atraiga mariposas, atrae muchísimas mariposas. En un momento al lado del invernadero había aparecido una de estas plantas que salió en forma espontánea y la he visto con más de 100 mariposas. Es una cosa increíble, tapada totalmente. Fíjense que esta se ve muy amarilla, eso porque se trata de un ejemplar con flores masculinas que tienen polen. Entonces atrae, bueno, mariposas y atrae también muchos otros polinizadores, algunos que utilizan, para los cuales la recompensa es el mismo polen, ¿no? Esta es, Baccharis notosergila, es otra carquejilla. Habíamos visto que la primera carqueja que aparecía en la temporada era la articulata. Esta es otra que le llaman, tiene el mismo nombre vulgar, pero es otra especie. Y esto que vemos acá en realidad no son las flores, sino que ya son los frutos formándose.
porque esta planta tenía originalmente flores femeninas, o sea, capítulos con flores femeninas, y lo que ocurre con esta especie es que estos pelitos que vemos acá blancos, que se llama papus, después de que de la floración, de que se fecundan las flores, esos pelitos siguen creciendo, y entonces después, cuando está con fruto se ve toda tapada, los ejemplares con flores femeninas se ven todos tapados de estos pelos, lo habrán visto en pastizales. Y esta es la planta que uno de los nombres vulgares que tiene es mariposera, y es una planta de la tribu de los Eupatorium, de las que atraen mucho a las adultas para alimentarse del néctar, pero también es nutricia de las orugas de al menos una especie de la perezosa común y de alguna más, ¿no? Creo. Sí, de las actinote, ¿no? Entonces realmente esta planta a veces se ve llena de mariposas de varias especies distintas, y durante gran parte del año se ve con orugas, incluso en pleno invierno. Es muy interesante, o sea, es una planta que si uno quiere tener un jardín de mariposas, y sobre todo si quiere, mostrarle a los chicos las orugas, es una de las que hay que poner, digamos. La siguiente, esta es otra Cromolaena levigata, también de la misma tribu dentro de las asteráceas, de la tribu del Eupatorium. Siguiente, abril. Esta es de la misma tribu, digamos, son también parientes de los Eupatorium, pero esta es una trepadora, que le llaman guaco, a las micañas que se suelen llamar guaco. Lo que vemos acá en realidad ya no son flores, sino que son los frutos, pero a veces son más llamativos los frutos que las flores. Las flores igualmente son también blancas, tienen un aspecto parecido. Y también esta es hospedera de la perezosa. Y a ver la próxima. Y acá, yo esto lo puse en este mes porque en realidad porque durante marzo se ven bastante las maripositas estas, las danzarinas, la Riodina lisipoides, que pone sus huevos en el espinillo. Esta foto de espinillo probablemente sea de septiembre, porque es cuando florecen, pero esta entonces es hospedera. El siguiente, esto es un chalchal, Alophidus edulis. Esto también, la foto no es de este mes. Acá en Buenos Aires en general la fructificación se produce en noviembre, pero la mariposa 80 pone los huevos en esta planta, y en esta época se ven bastante estas mariposas. Así que siguiente, y esto es el tala, Celtistala, que es planta hospedera de varias mariposas, de varios lepidópteros, y el más notable es esta especie, que es la zafiro del talar, que tiene dimorfismo, o sea, la de arriba son las machos, ¿no? O la hembra, y la de abajo macho también. Y la cena corimbosa, que atrae a un montón de mariposas, todas así amarillitas como esta. Esta es la limoncita. Esta es una azufrada. Esta es una azufrada, perdón. Y las atrae muchísimo. Y mayo, en mayo en realidad es un mes muy especial, porque es un mes en el que a veces mayo tiene un clima muy benigno, y otras veces ya hace frío, como ocurrió este año. Entonces puede haber un montón de flores y puede haber mariposas, pero pero es como que no hay una planta así que sea muy de ese mes ni nada, así que son fotos del mes de mayo con flores. Pero vamos a la siguiente. Y en junio, esta es otra especie de
de esta familia, el Videns levis, del mismo género del amor seco. Y esto es en la terraza de mi casa, o sea, a pesar de que es un mes en el que hace frío, bueno, en un lugar reparado, podemos tener flores de esta planta. Vamos a la siguiente. Y bueno, en julio es muy común ver esto en las mariposeras, en el Austrupatorio inulifolium, que son las orugas de actinote, o sea, están tapadas, muchas veces tapadas de estas orugas. Podemos ver la siguiente, que es lo mismo más o menos, pero bueno, en otro estadio, las orugas. Y bueno, aquí terminó el año. La Baccharis articulata normalmente cuando está a pleno sol es más o menos a esta altura, 1,20, 1,30. He visto también algunas así, pero no sé cómo llegó a esa altura. Pero lo normal es que esté más o menos a esta altura, más o menos, sí, 1,20, 1,30, esa es la altura habitual. ¿Se podrá usar de cerco? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. En algún lugar lo vi medio como muy en el borde de un camino. Se veía bien, sí. ¿No? Ustedes, gracias.